Mi esposa dijo, mis padres creen que eres una carga. Y, sinceramente, estoy de acuerdo. Dije, bueno es saberlo. No reaccioné. Pero en la cena del domingo, cuando su padre se levantó de repente, la miró y le hizo una pregunta que silenció a toda la mesa, su sonrisa se desvaneció al instante. Me llamo Derek, tengo 35 años, y hasta hace 2 semanas, pensaba que mi matrimonio estaba pasando por una mala racha que podíamos superar. Resulta que mi esposa llevaba meses construyendo un caso en mi contra con sus padres. Y cuando lo descubrí accidentalmente, decidí dejar que todos cavaran su propia tumba antes de revelar lo que sabía. Llevaba casado con Christine 6 años. Nos conocimos a finales de nuestros 20, nos casamos después de 2 años de noviazgo y nos instalamos en lo que yo creía que era una buena vida juntos. Ella trabajaba en ventas farmacéuticas, ganaba un buen dinero y viajaba ocasionalmente por trabajo. Yo soy profesor de historia en secundaria, lo que significa que no gano tanto como en ventas farmacéuticas, pero tampoco es que esté en la ruina. Vivíamos cómodamente, teníamos una bonita casa en las afueras, aún sin hijos, pero habíamos estado hablando de ello. Los padres de Christine, Richard y Patricia, eran personas de éxito. Richard era dueño de una empresa de bienes raíces comerciales. Patricia era una abogada jubilada. Tenían dinero, estatus y opiniones sobre todo. Desde el principio de nuestra relación, pude notar que pensaban que Christine podría haber aspirado a algo mejor que un profesor de secundaria. Nunca lo dijeron directamente, pero se notaba en la forma en que Richard preguntaba sobre mi trayectoria profesional o como Patricia mencionaba a otros hombres con los que Christine había salido que estaban haciendo cosas interesantes. Hace unos 4 meses, las cosas empezaron a cambiar con Christine. Se volvió más crítica con mi trabajo, con nuestras finanzas, con mi falta de ambición. Hacía comentarios como, ¿no quieres algo más que esto? O podríamos tener una vida mejor si consideraras otras opciones. Intenté hablar con ella al respecto, le pregunté qué era lo que realmente le molestaba, pero ella simplemente decía que estaba estresada por el trabajo. Hace 2 semanas, un miércoles por la noche, Christine y yo tuvimos una pelea por una tontería. Se me había olvidado recoger la ropa de la tintorería. Ella lo convirtió en una discusión más grande sobre cómo yo era poco fiable y no me tomaba nuestra vida en serio. Terminó con ella diciendo, mis padres creen que eres una carga para mí. Y, honestamente, Derek, estoy empezando a estar de acuerdo con ellos. Simplemente la miré. Bueno es saberlo. ¿Eso es todo? Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué quieres que diga, Christine? Acabas de decirme que crees que soy una carga. Realmente no hay una respuesta para eso. Quizás podrías defenderte. Quizás podrías intentar demostrar que están equivocados. ¿Por qué tendría que demostrar nada? ¿Trabajo? Contribuyo a este hogar. Soy un buen marido. Si tú y tus padres no ven eso, no es mi problema arreglarlo. Parecía frustrada porque no estaba contraatacando. Eres tan pasivo. Ese es todo el problema. Esa noche me fui a dormir a la habitación de invitados. A la mañana siguiente, Christine actuó como si no hubiera pasado nada. Yo tampoco saqué el tema, pero algo había cambiado en mí. Cuando alguien te dice que te ve como una carga, no puedes dejar de oírlo. Ese viernes, llegué a casa temprano. Era un día de formación para profesores, sin alumnos. Estaba en mi despacho en casa cuando oí entrar a Christine. No sabía que yo estaba allí. La oí hablar por teléfono en la cocina con su madre. Lo sé, mamá. Estoy tan cansada de esto. No, ni siquiera reaccionó cuando le dije lo que tú y papá dijisteis. Simplemente lo aceptó. Creo que sabe que no es lo suficientemente bueno, pero está demasiado cómodo para hacer algo al respecto. La cena del domingo. Sí. Estaremos allí. Creo que es hora de que todos tengamos una conversación franca sobre el futuro. Me quedé sentado escuchando, sintiendo un escalofrío. Había estado hablando con sus padres sobre mí, construyendo una narrativa, planeando algo para la cena del domingo. No la confronté. En cambio, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a su padre. Richard respondió al segundo tono. Derek, esto es inesperado.
Hola, Richard. Quería hablar contigo sobre algo. ¿Tienes unos minutos? Claro. ¿Qué tienes en mente? Christine mencionó que tú y Patricia tenéis preocupaciones sobre mí, sobre si soy el adecuado para vuestra hija. Quería escucharlo directamente de ti en lugar de a través de ella. Hubo una pausa. Derek, esa es una conversación que creo que deberíamos tener en persona. ¿Por qué no hablamos de esto en la cena del domingo? Me parece bien. Pero Richard, necesito saber, ¿crees que soy una carga para Christine? Otra pausa, esta vez más larga. Creo que eres un buen hombre, Derek. Pero también creo que Christine merece un compañero que esté a la altura de su ambición y capacidad financiera. Eres profesor. Eso es admirable, pero no es exactamente un camino hacia el tipo de vida que Christine fue criada para esperar. Ya veo. ¿Y habéis estado discutiendo esto con Christine? Discutimos todo con nuestra hija. Somos una familia muy unida. Entendido. Bueno, entonces te veré el domingo. Después de colgar, me quedé sentado un rato pensando. Luego hice otra llamada a mi amigo Marcus, que trabajaba como investigador privado. Le pedí que investigara las actividades recientes de Christine. Viajes, extractos de tarjetas de crédito, cualquier cosa inusual. Dijo que vería qué podía encontrar. Ese fin de semana, Christine estuvo ocupada con cosas del trabajo. Apenas me habló. El sábado por la noche, Marcus me envió un archivo. Lo abrí y sentí un nudo en el estómago. Cargos de hotel en ciudades donde Christine tenía viajes de trabajo. Siempre estancias de 2 noches. Siempre en hoteles más lujosos de los que su empresa solía reservar. Cargos de tarjeta de crédito en restaurantes para 2. Y un nombre que aparecía constantemente, Andrew Morrison, uno de los directores de ventas regionales de su empresa. Pasé la noche del sábado revisándolo todo. El domingo por la mañana, estaba tranquilo, inquietantemente tranquilo. Christine me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Nos preparamos para la cena en casa de sus padres. Primera actualización. Llegamos a casa de Richard y Patricia a las 5 de la tarde. El hermano de Christine, David, estaba allí con su esposa, además de la hermana de Patricia, toda la familia reunida. Christine parecía nerviosa pero emocionada por algo. La cena comenzó con normalidad, conversaciones triviales, poniéndonos al día, Patricia preguntando por las últimas cifras de ventas de Christine. Richard, mayormente en silencio, observándome con una mirada evaluadora. Seguí el juego, respondí a las preguntas cortésmente, no revelé nada. A mitad del plato principal, Christine se aclaró la garganta. Bueno, mamá, papá, quería hablar con todos sobre algo importante. Patricia sonrió. Por supuesto, cariño. ¿Qué es? Christine me miró, luego a sus padres. Derek y yo hemos estado teniendo algunas conversaciones sobre nuestro futuro, sobre lo que ambos queremos y si estamos en la misma página. Y, sinceramente, creo que hemos crecido en direcciones diferentes. Tomé un sorbo de agua, no dije nada. Richard dejó el tenedor. Christine, quizás este no es el momento adecuado. No, papá. Está bien. Todos somos familia aquí. Creo que todos saben que Derek y yo hemos estado teniendo dificultades. Él está contento con donde está en la vida, y yo quiero más. Necesito un compañero que sea ambicioso, que quiera construir una riqueza real, que pueda darme la vida que merezco. La esposa de David parecía incómoda. Patricia asentía. Yo permanecí en silencio. Así que, y continuó Christine, creo que es hora de que Derek y yo consideremos seriamente si este matrimonio funciona para alguno de los dos. La mesa quedó en silencio. Todos me miraron. Dejé mi tenedor. ¿Estás pidiendo el divorcio, Christine? Ella dudó. Estoy diciendo que creo que debemos discutirlo como familia. Mis padres han estado preocupados durante un tiempo, y valoro su opinión. Interesante. Así que, ¿tus padres han estado involucrados en las decisiones de nuestro matrimonio durante cuánto tiempo? Eso no es justo. Me parece justo.
Acabas de anunciar a toda tu familia que quieres divorciarte de mí porque no soy lo suficientemente ambicioso, delante de mí sin discutirlo conmigo primero en privado. Patricia intervino. Derek, cariño, no se trata de atacarte. Todos nos preocupamos por ti, pero también queremos lo mejor para Christine. Y a veces las relaciones simplemente llegan a su fin. Patricia, no necesito consejos sobre relaciones de tu parte ahora mismo. Gracias. Richard se puso de pie. Toda la mesa guardó silencio. Miró a Christine y su rostro era diferente a como lo había visto nunca. No era de apoyo, era casi de enfado. Christine, necesito preguntarte algo y necesito que respondas honestamente. Christine parecía confundida. Papá, ¿qué? ¿Quién es Andrew Morrison? A Christine se le fue el color de la cara. ¿Qué? ¿Quién? Andrew Morrison, director de ventas regional en tu empresa. Has estado pasando bastante tiempo con él. Habitaciones de hotel en Chicago, Boston, Denver, restaurantes caros. ¿Quieres explicar eso a todo el mundo? La cabeza de Patricia se giró bruscamente hacia Richard. ¿De qué estás hablando? La boca de Christine se abrió y se cerró. Papá, no sé de qué. No me mientas. Derek me llamó el viernes. Me preguntó directamente si pensaba que era una carga para ti. ¿Cuándo colgué? Empecé a pensar en algunas cosas que no terminaban de encajar. Tus viajes de trabajo duraban más de lo debido. Las facturas de tu tarjeta de crédito de la empresa que veo de vez en cuando, ya que todavía manejamos parte de tu planificación financiera. Así que hice algunas llamadas. Descubrí algunas cosas interesantes. Observé cómo se desarrollaba la escena, atónito. Richard había hecho su propia investigación. Andrew Morrison está casado, continuó Richard, tiene 2 hijos, según alguien de tu departamento de recursos humanos que conozco, ha habido quejas sobre él por tener relaciones inapropiadas con mujeres de su equipo. ¿Es eso lo que has estado haciendo? ¿Christine? ¿Tener una aventura con un hombre casado mientras nos decías que tu marido no es lo suficientemente bueno? La mesa estalló. Patricia exigiendo saber qué estaba pasando. David con cara de shock. Christine intentando hablar por encima de todos, con lágrimas empezando a brotar. Papá, no es. No es así. Entonces, ¿cómo es? Porque desde donde estoy sentado, has estado engañando a tu marido mientras te quejabas a nosotros de que él era el problema, haciéndonos pensar que te estaba frenando cuando en realidad estabas haciendo cosas a sus espaldas. Christine me miró, desesperada. Derek, por favor. Richard siguió. Te dije el viernes que pensaba que Derek era un buen hombre, pero que quizás no era lo suficientemente ambicioso para ti. ¿Sabes en qué he estado pensando desde entonces? Que quizás el problema no es su falta de ambición. Quizás el problema es tu falta de carácter. Patricia parecía horrorizada. Richard. No, Patricia. Nuestra hija acaba de intentar humillar públicamente a su marido en nuestra mesa. Intentó obtener apoyo familiar para divorciarse de él porque no es suficientemente ambicioso, cuando la verdadera razón es que ha estado teniendo una aventura. No seré parte de eso. Christine estaba llorando a mares ahora. Simplemente pasó. No quería que sucediera. Nada, simplemente pasa, Christine. Tomaste decisiones. Elegiste tener una aventura. Elegiste mentirle a tu marido, a nosotros, a ti misma. E ibas a dejar que Derek cargara con la culpa del fracaso de tu matrimonio. Finalmente hablé. Yo sabía lo de Andrew. Lo descubrí el sábado. Todos me miraron. Hice que alguien investigara cuando oí a Christine por teléfono diciéndole a Patricia que necesitábamos tener una conversación franca en la cena del domingo. Me imaginé que algo se venía. No sabía que Richard iba a soltar la bomba así, pero sí, lo sabía. Christine me miró fijamente. ¿Lo sabías? Y viniste aquí de todos modos. Quería oír lo que ibas a decir, de que me ibas a acusar. Aparentemente, el plan era hacerme parecer el marido inadecuado para que pudieras justificar irte con alguien mejor. Eso no es. Eso es exactamente lo que era.
Llevas meses construyendo un caso en mi contra, diciéndoles a tus padres que soy una carga, haciéndome quedar pequeño para que pudieras sentirte justificada por lo que estabas haciendo. David se levantó. Creo que quizás todos deberíamos tomarnos un descanso. No, dije. Quiero terminar esto. Christine. He pasado 6 años tratando de ser un buen marido para ti. Apoyé tu carrera. Escuché las constantes insinuaciones de tus padres de que no era lo suficientemente bueno. Mantuve la paciencia cuando empezaste a ser crítica y distante. Y todo ese tiempo estabas engañándome y planeando una estrategia de salida que me convertía en el villano. Derek, lo siento. No quiero tu disculpa. Quiero que entiendas que no puedes reescribir esta historia. No puedes hacerte la víctima que fue frenada por su marido poco ambicioso. Tuviste una aventura. Mentiste. Intentaste manipular a tu familia en mi contra. Esa es la verdad. Me puse de pie. Richard, Patricia, aprecio vuestra hospitalidad durante estos años. Siento que termine de esta manera. David, me alegro de verte. Christine, voy a pedir el divorcio esta semana. Puedes quedarte en la casa hasta que resolvamos los arreglos de vivienda, pero te quiero en la habitación de invitados. Salí, me subí a mi coche y conduje a casa en silencio, con las manos temblando sobre el volante. Segunda actualización. Christine llegó a casa 3 horas después. Yo estaba en el dormitorio empacando algunas de mis cosas para mudarme a la habitación de invitados. Se quedó en el umbral de la puerta. Derek, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Por favor, solo escúchame. Lo de Andrew fue un error. No significó nada. Estaba confundida, él me prestó atención y tomé una decisión terrible. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha durado? Miró al suelo. 4 meses. 4 meses. El mismo tiempo que había empezado a ser crítica conmigo. Así que, has estado engañándome durante 4 meses y has pasado todo ese tiempo diciéndome a mí y a tus padres que yo soy el problema. Me sentía culpable. Creo que intentaba justificar lo que hacía haciéndote parecer inadecuado. Eso no es una excusa, Christine. Eso es simplemente ser cruel. Lo sé. Sé que estuve mal, pero ¿podemos intentar superarlo? Ir a terapia. Terminaré las cosas con Andrew. Haré lo que sea necesario. No. Derek, por favor. Destruiste este matrimonio. No puedes arreglarlo ahora que te han pillado. Tuviste 4 meses para sincerarte, para parar, para trabajar en lo nuestro. Elegiste seguir mintiendo y planear un anuncio de divorcio público que me haría parecer el fracasado. Entré en pánico esta noche. Realmente no iba a. Sí, ibas a hacerlo. Le dijiste a tu madre que querías tener una conversación franca sobre nuestro futuro. Estabas preparando el escenario. Lo único que salió mal fue que tu padre descubrió lo de Andrew y te expuso antes de que pudieras controlar la narrativa. Se desplomó contra el marco de la puerta. ¿Qué pasa ahora? Pido el divorcio. Dividimos los bienes. Puedes quedarte aquí hasta que se venda la casa o uno de nosotros le compre la parte al otro. Pero hemos terminado, Christine. Completamente terminado. Mis padres. Tus padres saben lo que hiciste. Ese es tu problema, no el mío. Salió de la habitación llorando. La oí hablar por teléfono unos minutos después, probablemente llamando a su madre. No me importó. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de divorcios y comencé el papeleo. Christine se mudó a la habitación de invitados como le había pedido. Vivimos como compañeros de piso incómodos durante las siguientes 2 semanas mientras los abogados manejaban los trámites iniciales. Richard me llamó aproximadamente una semana después de la desastrosa cena. Derek, te debo una disculpa. No me debes nada, Richard. Expusiste lo que necesitaba ser expuesto. Debería haber confiado en mis instintos sobre ti desde el principio. Eres un buen hombre. Dejé que las opiniones de Patricia sobre tu carrera nublaran mi juicio. Y dejé que las quejas de Christine me hicieran pensar que tú eras el problema.
¿Por qué la investigaste? Algo que dijiste el viernes se me quedó grabado. Preguntaste si pensaba que eras una carga. La forma en que lo preguntaste, como si estuvieras genuinamente confundido de por qué alguien pensaría eso, me hizo darme cuenta de que no tenía ninguna evidencia real de que fueras inadecuado. Solo la palabra de Christine. Así que empecé a investigar. Encontré los cargos de hotel bastante rápido. Aprecio que dijeras la verdad en la cena. Me evitó tener que ser yo quien soltara esa bomba. La madre de Christine está destrozada. No para de preguntar cómo no vimos venir esto. Le dije que vimos lo que Christine quería que viéramos. ¿Cómo está Christine? No muy bien. La despidieron. Lo de Andrew salió a la luz en su empresa. Aparentemente, él ya lo había hecho antes con otras mujeres de su equipo. Recursos Humanos finalmente tuvo pruebas suficientes para despedirlos a ambos. Sentí una sombría satisfacción al oír eso. Te ha mencionado el divorcio. Ha estado llamando a su madre llorando todos los días, pidiéndonos que intervengamos para convencerte de que le des otra oportunidad. Le dije que ella tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Gracias por eso, Derek. Por si sirve de algo, espero que encuentres a alguien que aprecie lo que aportas a una relación. La enseñanza es un trabajo honorable. Eres un buen hombre. Mi hija fue una tonta al arriesgarse a perderte. Tercera actualización. El divorcio tardó 3 meses en finalizarse. Sin hijos, una división de bienes relativamente limpia. Ambos queríamos que se hiciera rápido. Christine intentó reconciliarse un par de veces más. Me escribió cartas, apareció en la escuela una vez, envió a su amiga a hablar conmigo. Me mantuve firme. La casa se vendió 2 meses después de presentar la demanda. Christine se mudó temporalmente con sus padres mientras buscaba trabajo. Yo conseguí un apartamento más cerca de mi escuela. Patricia se puso en contacto una vez, unas 6 semanas después del incidente de la cena, y me preguntó si podíamos tomar un café. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Parecía más vieja de lo que recordaba. Derek, necesito disculparme contigo. De acuerdo. Pasé años haciéndote sentir inadecuado, insinuando que no eras lo suficientemente bueno para Christine, empujándola a querer más, a esperar más. Creé el ambiente en el que ella pensó que era aceptable menospreciarte. ¿Sabías lo de Andrew? No, en absoluto. Si hubiera sabido que estaba engañándote, le habría dicho que arreglara su matrimonio o que se divorciara honestamente. Pero no lo sabía porque había estado demasiado ocupada reforzando sus quejas sobre ti sin cuestionar si eran válidas. ¿Por qué me dices esto? Porque te merecías algo mejor de nosotros. De todos nosotros. Fuiste un marido leal para mi hija. Trabajaste duro. Fuiste amable. La trataste bien. Y te hicimos sentir que eso no era suficiente porque no eras lo suficientemente rico o impresionante para nuestros estándares. Patricia, aprecio la disculpa, pero creo que tú y Richard necesitáis averiguar por qué vuestra hija pensaba que su valía estaba ligada a los ingresos y el estatus de su marido. Eso no es algo que yo pueda arreglar. Ella asintió, con los ojos llorosos. Lo sé. Estamos en terapia familiar ahora, tratando de entender en qué nos equivocamos. Buena suerte con eso. ¿Se fue? No he vuelto a saber de ella desde entonces. Actualización final. Han pasado 8 meses desde esa cena de domingo. El divorcio es definitivo. Me he instalado en mi apartamento y estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Christine se puso en contacto una vez más hace unos 2 meses. Había encontrado un nuevo trabajo, estaba tratando de reconstruir su vida y quería cerrar el ciclo. Quedamos para tomar un café. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, menos segura de sí misma. He estado en terapia, dijo, tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué nos saboteé. ¿Y qué has descubierto? Que nunca estuve cómoda con quien era. Siempre necesité validación externa, la aprobación de mis padres, el éxito profesional, la pareja adecuada. Pensaba que esas cosas me harían sentir valiosa. Cuando conocí a Andrew y me hizo sentir importante y exitosa.
Perseguí ese sentimiento en lugar de trabajar en mi matrimonio. Es un resumen bastante bueno. Lo siento, Derek. De verdad lo siento. Te mereces algo mucho mejor que cómo te traté. Sí, me lo merecía. ¿Me odias? Lo pensé. No, no te odio. Me siento triste por lo que podríamos haber sido si hubieras sido honesta contigo misma y conmigo. Pero no te odio. ¿Estás saliendo con alguien? Eso ya no es asunto tuyo. Ella asintió. ¿Cierto? ¿Solo? Espero que seas feliz. Lo soy. Estoy dando clases. Ahora soy el entrenador del equipo de debate. Compré una motocicleta de segunda mano y he estado haciendo viajes de fin de semana. Estoy descubriendo quién soy fuera de ser el marido no lo suficientemente bueno de alguien. Se estremeció al oír eso. De verdad que lo siento. Sé que lo sientes, pero un lo siento no arregla lo que pasó. Solo significa que ahora lo entiendes. Terminamos nuestros cafés y nos despedimos. No he vuelto a saber de ella. Richard me envía un mensaje de texto cada pocos meses para saber cómo estoy. David me invitó a una barbacoa el mes pasado, lo cual fue extraño pero agradable. ¿Fue? Su esposa me dijo que siempre le había caído bien y que se alegraba de que hubiera salido de esa situación. Aprendí mucho de todo este lío. Aprendí que cuando alguien te hace sentir constantemente inadecuado, eso dice más de ellos que de ti. Aprendí que la lealtad familiar puede ser tóxica cuando significa permitir un mal comportamiento. Y aprendí que a veces, lo más amable que alguien puede hacer es decir la verdad cuando necesita ser dicha, incluso si destruye la ilusión en la que todos han estado viviendo. Christine tomó decisiones. Eligió tener una aventura, mentir, intentar convertirme en el villano de su historia. Su padre eligió investigar y decir la verdad. Yo elegí irme con mi dignidad intacta. Tengo 35 años, estoy divorciado y, sinceramente, más contento de lo que he estado en años. Ya no tengo que demostrar mi valía a nadie. Sé lo que aporto. Y algún día, cuando esté listo, encontraré a alguien que lo aprecie sin necesitar que yo sea alguien que no soy. Por ahora, solo soy Derek, profesor de historia de secundaria, entrenador de debate, entusiasta de las motocicletas, un tipo recién divorciado que se libró de toda una vida en la que le hicieran sentir pequeño. Y eso es suficiente.